Bienvenido amigo a otro espacio más de Mundo Editorial. Hoy tengo la dicha que me acompañe un joven poeta, un gran poeta laureado en varias ocasiones por su poesía, que reside en Cuba y que nos visita para hacer la presentación de este poemario que en el año 2013 fue ganador del Premio de Literatura en Español Carmen Luisa Pinto, que da la casa editorial Publicaciones Entre Líneas. Y estoy hablando de Sergio García Zamora. Sergito, bienvenido, ¿cómo estás tú? Muchas gracias, Pedro Pablo. Estoy muy bien, muy feliz de estar aquí. Nosotros muy contentos con tu presencia. Sergio García Zamora va a estar presentando Pensando en los peces de colores el día 27, miércoles 27 a las 7 de la noche en el auditorio del nuevo Instituto de Profesiones Técnicas que está en la 4000 y West Flagler. Ahí en la 4000 y West, en el auditorio, a las 7 de la noche, el miércoles 27, va a estarse presentando Pensando en los peces de colores de Sergio García Zamora, junto al poemario de Félix Anecio, El ojo de la gaviota. Así que allí los esperamos. Sergio, cuéntame un poco sobre este libro, que además lleva un prólogo de Arístides Vega Chaput, también un poeta y reconocido escritor cubano, que apreciamos mucho y también autor de Publicaciones Entre Líneas. Y un gran amigo mío. Y un gran amigo tuyo. Bueno, yo un gran amigo de él, una persona excepcional. Me parece que es un prólogo muy enjundioso, como le gusta decir a Arístides, que me conoce, que hemos vivido la poesía en cierta medida juntos, hemos vivido relaciones, hechos familiares muy cercanos, y creo que él por eso también ha desentrañado con otra arista que no lo haría un académico. Y a mí esos son los acercamientos que me interesan. Yo creo que un poeta no puede hablar de otro si no habla con poesía. Y eso nos lo enseñaba Fina García Marrú, que es decir, para, por ejemplo, un ensayo que tiene sobre Martí y Darío y el modernismo en Latinoamérica, lo tiene que hacer poéticamente. Es un poemario que reúne muchos de los poemas que he escrito durante un ciclo que yo creo que ya voy cerrando, sobre todo la poesía social, yo llamaría, o bueno, la más llamada poesía social, porque toda poesía es social. Tiene un mensaje social, de algún modo, sí. Pero bueno, yo diría que es social de nuevo tipo. Es otra visión, no es una visión de oda o de apologética, sino un poco bajar al héroe del pedestal y un poco subir al individuo particular inmerso en el devenir histórico que le ha tocado vivir. Es ponerlos a un mismo, poderlos sentar a la mesa los dos y que conversen. Sobre eso va Pensando en los peces de colores. ¿Y por qué el título? ¿Por qué Pensando en los peces de colores? Es un juego, es un parte de los que no tienen genio, tienen ingenio. Yo soy de estos últimos. Sí, está a quien la divinidad le concede la gracia, y hay quien tiene que esforzarse mucho porque le concedan esa gracia. Un poco de trabajo, de talento y un poco de suerte, que ya de eso hemos hablado. Sí. De las dos cosas se combinan. Y ese título es una suerte de juego ingenioso sobre los que están inmersos en ese devenir, en ese acontecer, pero viven interiormente en otra realidad, en otro mundo. Son como una suerte de expulsados del paraíso que viven de esa memoria de aspiración. Es decir, el poeta es alguien que siente siempre nostalgia, pero no es nostalgia por el pasado, sino nostalgia por el futuro. La nostalgia por el futuro es ese afán de ver realizado sueños, ideales, planes de vida, de existencia, superaciones.
eso es lo que quise lograr en el poemario, una suerte de simbiosis, una suerte de sinergia en que el individuo ayudase al hombre con mayúscula, y el hombre con mayúscula también le devolviera al individuo, que fuesen no una cosa extraña, separada, abstracta una de otra, sino que en realidad son lo mismo. No puedes hablar del cubano con minúscula y creer que no es parte del hombre, de la humanidad. Claro. ¿Y cuándo particularmente te das cuenta de tu vocación hacia la poesía? ¿Cuándo te das cuenta que puedes escribir versos? ¿Cuándo llegó ese momento en Sergio García Zamora? Uno no es consciente de eso. Hay primero acción, hecho, realidad, y después uno puede discursar sobre ella. Después uno puede hacer enunciación sobre esa realidad en que viví. Yo creo que mi primer estado como poeta lo viví en mi infancia, como nos pasa a casi todos, donde tenía unos abuelos que eran campesinos y que vivían poéticamente. El entorno familiar, las conversaciones familiares, la vida familiar, aún cuando los primeros libros que hubo en mi casa, quienes los llevé fui yo, me parece que ese era el estado primario de la poesía y todavía no lo sabía. Eso me fue nutriendo en una doble variante que los poetas han en estos tiempos de cierta forma desechado, en una variante estética en que las cosas eran bellas y en una variante ética, como los imperativos éticos que tenía la familia como base, como núcleo. Esas dos vertientes yo creo que han seguido en mi poesía. Un joven amigo me decía que en mi poesía a veces hay una cierta moralina y me lo decía con un tono peyorativo y yo le digo sí, yo lo afirmaba orgulloso de eso, sí. No me importa que haya una cierta moralina porque sí hay una moral y un imperativo ético que quiero que continuar. Como por ejemplo yo soy por convicción martiano y Martí es un imperativo ético. Claro. Eso me parece que en alguna medida se ha ido perdiendo, hemos ido corriéndonos más hacia lo estético, fascinados por el hecho, por divorciar vida y arte, por divorciar de literatura y vida, y me parece que hay que devolverles esa relación que es lo que la nutre en verdad. Me preguntaste de algo y te terminé hablando de otra cosa como buen entrevistado. No, pero bien interesante. Sí, no, te pregunté me preguntaste que cuándo te había me parece que fue por ahí, pero ya de tomar conciencia de eso ya fue, yo creo que en mi primera adolescencia, en que decidí que ese era el camino, que esa era la apuesta. Y como buena apuesta verdadera, uno no era una apuesta del seguro. Cuando uno está apostando al seguro, no estás apostando, estás haciendo una engañifa. Decidí que me sentía pleno escribiendo, que la poesía me llenaba, me colmaba. No creo que haya sido, no podemos decir, bueno, es un muchacho en que no tiene videojuegos, en que no tiene un carro, una bicicleta, otras cosas qué sé yo, que el mundo moderno puede brindarle a cualquier ser humano. Es un muchacho de pueblo que le fascinan los libros. Yo creo que si uno lo lleva por ese camino, estás marginando, estás mutilando el arte, estás muy... Sí. Yo creo que llevándolo contra la pared y no sería cierto. ¿Y no lo ves tú también como una condición innata que nace en el individuo, que cada individuo traemos a este mundo algo que está en nosotros y luego se desarrolla por H o por B, pero que fue necesario que estuviera esa semillita dentro independientemente? Te lo digo porque conozco el caso de ese muchacho que sí pudo tener a su alcance ese carro, ese juego, que lo podía distraer y sin embargo prefirió dejarlo a un lado y cultivar aquello que sentía que estaba dentro de él mismo. ¿No piensas tú que también sí, esa condición yo creo debe que estar?
que se cumplen esa doble condición. Es como lo tan debatido de si la inspiración existe o no existe, correcto. o si cómo ocurre El hecho de la creación. el hecho de la creación. Yo creo en un estado de homeostasia poética, sí, para la biología, transportando el término, ¿ya? De ese perfecto equilibrio, de esa perfecta sincronización, de que todo está en un estado ideal y ahí ocurre el acto. Uno tiene que ser también una suerte de Jacob, luchar por esa bendición, trabajar mucho para que la gracia se te conceda. Vamos a ir a un corte, vamos a ir a un promo y de regreso vamos a escuchar también un poema, la lectura de uno de los poemas de este libro, Pensando en los peces de colores, que repito amigos, recuerde que el miércoles 27 a las 7 de la noche, ahí en la 4000 de West Flagler, en el instituto que está ahí, en el auditorio del instituto, se va a estar presentando este libro junto con El ojo de la gaviota, poemario de Félix Anecio. Van a estar estos dos poetas en un mano a mano ahí prácticamente con su poesía. Recuerde también que si tiene el sueño usted de publicar su libro, es muy sencillo, visite nuestro sitio web publicacionesentrelineas.com o llame al 305-910-7684 y ese sueño puede hacerse realidad. Regresamos enseguida. Sobrevida. Ahora que comienzan a acercarte en el taxi compartido con extraños y en el café provincial donde conspiras a favor y en contra de ti mismo, a favor y en contra de la misma humanidad, ahora que comienzan a ganarte la turbación y la acidez de otras almas, como el miope hastío del poeta frente a su jarra descomunal de cerveza, ahora que comienzan a preocuparte ciertos cambios del cuerpo y del país, cuando ya te creías a salvo, casi inmune a la noción de cuerpo y de país, ahora que comienzan a desesperarte ante la violencia de las horas, desenfunda la palabra y sobrevive, aunque luego te pregunten cómo ha sido y no logres con tu vida. De regreso al mundo editorial, conversamos con Sergio García Zamora, joven poeta, laureado poeta de Cuba, que nos visita aquí en Miami para presentar su libro Pensando en los peces de colores, que fue galardonado con el premio Carmen Luisa Pinto en el año 2013, premio de literatura en español que otorga la Casa de Publicaciones Entre Líneas. Sergio, hablamos en la primera parte sobre la poesía. Quería preguntarte también por la narrativa. ¿Te inclinas por ahí por la prosa, por la narrativa? Me inclino a ser un eterno lector de novelas y de cuentos, pero no me siento narrador. Y uno puede cometerle el crimen feliz o infeliz de escribir un libro de cuentos o una novela y que digan es un libro de cuentos escrito por un poeta, que a lo mejor se queda en la eterna duda si es un elogio o es un agravio, ¿no? Sí. Entonces, en algún momento quisiera proponerme escribir una novela, un libro de cuentos. Pero hablaba con un excelente narrador cubano, yo diría que hispanoamericano, que se llama Mario Medina, y hablábamos y compartíamos la idea de que la narrativa es base, la poesía es cúspide. Si visualizáramos una pirámide, la poesía siempre tiene que estar en los picos. Y volviendo a la metáfora que te establecía, el narrador sí es un Jacob, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, sí. Puede labrar una carrera a lo largo de su vida y en su penúltima novela lograr ser la novela que trasciende.
casi nunca ocurre así con los poetas. Los poetas son muy pocos los que a medida que envejecen aumenta su poder de vocación y de invocación para la poesía, sino que los primeros libros casi siempre de un autor son ya el fruto en sazón de ese autor, y ya tienes que indiscutiblemente estar en ser cúspide, ser altura en la poesía, no así en la narrativa, que sí me parece que a veces, muchas veces, es un trabajo, es un tesón, es un hombre trabajando como Jacob todo el tiempo por ganarse esa gracia, ese lugar en la literatura, sí. De los poetas contemporáneos y clásicos, ¿quiénes consideras tú que están dentro de tu poesía, o sea, que de algún modo han influenciado en ti? Finacía Marrú refería a algo de lo que decía Lezama, que existen las influencias y existen las fuentes. Las influencias son las personas o los discursos, los poetas a los que tu poesía se parece. Se escucha muy cercana, casi se lo pueden tomar hasta como una imitación, como ocurría en los talleres medievales de pintura. El maestro, ese alumno, lo que hacía primero era imitar a ese maestro. Eso es la influencia. Ahora, la fuente es algo distinto. La fuente genera diferencia. Eso es increíble. Es decir, Darío es una fuente para los poetas en Latinoamérica. La escuela rubendariana son las influencias, y eso es efímero, eso es de corta vida. La fuente es lo que genera un nuevo modo de ver la poesía, una nueva poética, en verdad. Una nueva voz. En eso, una nueva voz. Es decir, indiscutiblemente tienes que matar a ese padre que tienes para poder superarlo. Yo creo que tengo influencia de parte de la generación de los 80 cubanos, y tengo fuentes en parte de la generación de Orígenes. Uno trata de que el discurso sea moderno, actual, y eso lo tienes con los poetas de los 80, de los 90 en Cuba, pero donde realmente descubriste la poesía, tocaste una fibra más sensible del tejido de la lírica cubana, me parece que es en Orígenes dentro de mi poesía. Entonces, eso es, Pedro Pablo, yo creo que en el ámbito nacional. En los internacionales yo sigo siendo un devoto de la poesía finisecular francesa, de la generación del 27 en España, y de las vanguardias latinoamericanas. Me parece que por ahí están, independientemente de autores, nombres muy particulares, por ejemplo San Juan de la Cruz, que es un poeta que yo discursivamente no me interesa, pero me interesa como valor. Me interesa como ya la metáfora que acuña y la relación que acuña, es decir, la mística española. Para un poeta de estos tiempos no puedes discursar como los místicos españoles, pero ellos te crearon ya un valor, algo que es más allá de lo discursivo, algo que va a resistir cualquier traducción. No hay una traducción que pueda echar a perder eso, porque es un valor lo que está creando. Como no hay traducción que pueda echar a perder el infierno de Dante, porque más allá del discurso que implemente Dante, que un hablante del español, un lector del castellano, no puede ver todos los juegos, toda la riqueza del lenguaje en que escribe Dante su Divina Comedia. Sin embargo, las metáforas que crea, las imágenes que cimienta, el valor cultural que engendra, eso
es irrevocable. Sí, eso no se está puede ahí, eso arruinar. no se puede, no. Y lo mismo pasa con el Prevalece. Quijote, en fin, con toda una serie de... Prevalece. Aprovechando tu visita aquí a la Ciudad del Sol, que es Miami, quiero preguntarte para nosotros también conocer un poco cómo está el movimiento literario en Cuba, sobre todo en la poesía, en tu ciudad de Santa Clara, que es donde te mueves. Cuéntanos un poquito qué hay por ahí. Yo creo que el movimiento cultural es un organismo vivo, es algo vivo que constantemente está evolucionando. En Cuba siempre hay un cliché de decir que estamos mal, de que la literatura ha perdido, que en fin, que no hay luminaria. Y yo creo que está en sus mejores momentos. Está haciendo también una literatura y una poesía particularmente de resistencia. Eso le ha tocado vivirlo durante mucho tiempo y hay que ya ir pensando que debe aspirar como buen arte al fin, a ser plenitud. Y evolutivo, sí. A ser plenitud, no hacer resistencia, pasar de ahí. Yo creo que Santa Clara es una de las plazas más fuertes culturalmente que tiene el país, que tiene Cuba, sobre todo en su movimiento literario. Muchos autores y muchos autores de peso, muchos autores de valía en la ciudad. Hay un grupo de jóvenes que pertenece a un grupo literario que se llama La Estrella en Germen, que creo son autores en su mayoría inéditos, pero que creo que le están dando nueva sangre también a la poesía, a la tradición literaria en Villa Clara. Y hay un diálogo establecido entre ya autores de una trayectoria determinada, Sí. de logros, de obra que ya Con esa va nueva conformando generación. un cuerpo más que visible. Sólido. Y esto es para mí una gran felicidad porque me siento yo parte de esa comunión, de esa cofradía. Le veo un futuro luminoso, le veo un futuro de que va no a sobrevivir, sino que va a vivir pese a cualquier crisis, a cualquier contingencia extraliteraria y extrapoética que pueda sobrevenir. No creo que eso eso pueda acabar con la poesía. Yo pienso que si la poesía no hubiese sido no fuese esencial al ser humano, hace rato que ya hubiese desaparecido. La hubiéramos exterminado ya hace tiempo, y no, vive cada día vive. Tiene una lucha constante. La forma de uno percibir el fenómeno poético, el hecho poético, la poesía, el poeta, los libros de poesía, ha variado, pero no va a morir. Es decir, se está transformando. El sujeto se puede estar moviendo alrededor de ese hecho. Ya no es una cuestión estática, sino que es dinámica. Ya puede ser que no tenga una jerarquización porque la imagen le ha ganado terreno y ya va siendo, por ejemplo, una característica de que la poesía, el poema moderno tiene una cierta brevedad, una cierta rapidez, una economía a toda costa, que es para recuperar ese trecho que la imagen le ha ganado. Vamos a escuchar otro poema, la lectura de otra poesía de Sergio García Zamora, de su poemario Pensando en los peces de colores. Enseguida regresamos. Los reclutas. El verde militar está en los ojos, muchachos que piden autorización para ir al carnaval y abordan los camiones,
las máquinas de alquiler en Hawái o Santa Clara, con el dinero último, con el único dinero. Regresan las cabezas podadas por el verde militar, los rostros que lastima la cuchilla, el hermano mayor, el novio, el hijo de vecino. En la noche de provincia son príncipes, reyes que han vuelto de Troya o las cruzadas, bajo el fuego artificial, bajo la vida artificial, respiran el aire último, el único aire, y entran al verde militar con sus amores. Como los reclutas, anhelas un pase, un gesto dispensador de tu perenne servicio, un pase, una tregua, un salvoconducto para tu vida siempre, como los reclutas, solo que ellos no saben disimular. De regreso, conversando con Sergio García Zamora, autor del poemario Pensando en los peces de colores, que se presenta miércoles 27, 7 de la noche, en el auditorio de la 4000 y West Flagler, ahí en el instituto. A las 7 de la noche los esperamos. Sergio, ya para finalizar, quería conocer qué tienes en proyecto, que dentro de la poesía hay algo nuevo. Hace un tiempo que no he vuelto a escribir. Creo que estoy un poco asustado. Siento que tengo que completar una educación. A veces me pasa con mucha frecuencia que creo que otras cosas me están ganando a la perpetua educación que debe tener el poeta. Lo que mi maestro y amigo Roberto Manzano llama ingresar. Sí, el poeta, para poder egresar, necesita ingresar primero mucho, y sobre todo cuestiones, saberes que no van solamente sobre la poesía misma, o lo que llamamos poesía, los poemarios, sino descubrir la poesía en otras ramas, en otras esferas, ir a la cetrería de imágenes en otro terreno. En eso estoy, pero Pablo, creo que esa labor de lectura, de revisitación, de ahondar en uno mismo cuáles son los centros de la poesía, los centros generadores de tu poesía es fundamental. Tengo 2 poemarios inéditos que no estoy preocupado por colocar en ningún sitio ahora mismo. Ahora estoy concentrándome en esa educación tardía que necesito. Para mí todo siempre es tardío, siempre lo siento tardío. Uno tiene que ponerse en marcha, comenzar a medir los tiempos. Los tiempos del arte no coinciden con el tiempo cronológico. Es otro tipo de tiempo, es una cualidad mágica. Pero que está ceñida por ese otro cronológico también. En algún momento moriré, en algún momento soy finito. Pero a ese otro tiempo que me refiero es que estoy queriendo ganar, ese otro tiempo que va por dentro de uno, que va en crecimientos de uno. Son 2 poemarios ya, no puedo, me da hasta miedo decir que viejos, porque no, viejo es el cantar de los cantares en datación, pero en sensibilidad sigue siendo Vigente. Un joven fresco y claro. una muchacha lozana. Espero que estéticamente no haya envejecido. Uno de los poemarios va sobre las mutilaciones. Yo creo que es parte de un ciclo que ya, una de las metáforas rectoras, yo creo, de mis poéticas, que es la idea del tajo, de lo que se corta, de lo que se mutila, no de lo que se tala, no de lo que es radical, sino de lo que es macabramente podado.
y juega con esas mutilaciones humanas, con lo que vamos dejando, con lo que vamos cortándonos, el sentido de que desde que uno nace, lo primero que tienen que hacer es cortarte ese cordón que te une a la otra vida, y así vas a medida que el crecimiento es una forma también de cortes de la inocencia, cortes. Entonces digamos que son dos poemarios que están en reposo, como están como el vino fermentando ahí en la... esperando su momento. Esperando su ¿Sabes momento. que había una persona que yo aprecio mucho, que fue una persona que estuvo muy cerca de mí en los momentos de la adolescencia, que es ese momento en que la gente joven tenemos la mente un poco por aquí y por allá, porque las hormonas están muy activas, que me decía: Pedrito, en la vida nada es ni antes ni después, todo tiene su momento y su hora. Y eso es justamente lo que está pasando con tu poesía, con tus poemarios. Estamos esperando el momento en que salga a la luz para poder disfrutar de tu poesía. Que sea algo orgánico. Llegará el momento. Si quieres decir ya algo más para despedirte, Sergito. Yo reiterarte mi cariño y mi afecto por ti, que yo creo que debemos de darle a veces la razón a las personas, a las ideas que tienen esas personas, que aún cuando no la compartimos por los hechos, el sentido de que uno ha vivido otras vidas. Yo creo que ya he vivido otras vidas y fuimos otros grandes amigos, y que esta es una oportunidad para que se repita esa amistad entre nosotros. Yo apuesto por esa amistad en ciernes que uno va encontrando, y apuesto por las personas extraordinarias que todavía existen en este mundo. Si no, el universo ya hubiera dispuesto una lógica de aniquilarlo. Si no hubiese un justo sobre la tierra, también pasaba como con Sodoma y Gomorra, era anulada. Yo creo que todavía existen muchos justos sobre esa tierra. Con ese pensamiento me acuesto y me levanto. Y yo coincido, comparto si contigo. no apostara por el hombre, no hubiese tenido 2 hijas como ya tengo. No hubiera tenido descendencia. Si no creyera en ese hombre, no. Un saludo para esas 2 niñas. Bellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya sabe, amigo, mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santiesteban. Mi compromiso es de siempre, esperarlos en Mundo Editorial. I saw your picture at the booth, and there's a uniformed man here waiting for you. And you smashed your camera on the wall, the fear and alcohol.